Bien, entonces algo importantísimo, que no solo es una lesión sólida, sino que puede ser líquido o gas, pero que esté viajando en la circulación y entonces ocupe volumen y haga efecto de masa. Entonces, gracias a eso, se va a originar en algún sitio, va a viajar a otro distante y como ocupa cierto volumen, va a llegar un momento en que no va a poder avanzar más allá del calibre de un vaso y ahí se va a quedar alojado. Y entonces va a disminuir el aporte de oxígeno a esa región y entonces me va a dar isquemia y posteriormente me va a dar infarto. Entonces, los tipos de embolismo más comunes van a ser estos. El tromboembolismo, le llamamos así cuando tenemos un trombo y este es el que está viajando por la circulación, entonces de ahí viene su nombre, tromboémbolo. Y este generalmente va a originarse la trombosis venosa profunda de las extremidades, que es su localización más común. El otro tipo de tromboembolia más común que encontramos es la tromboembolia pulmonar. Entonces son los dos tipos más comunes de embolismo, tromboembolismo. Aparte del trombo, que sabemos que no es más que una formación de hematíes, plaquetas y fibrina, ponemos otras sustancias como gases, entonces podemos tener embolismo gaseoso, y así le vamos a llamar. Podemos tener líquidos, y dentro de estos el más común es el líquido amniótico, entonces podemos tener una embolia de líquido amniótico. Y lo que puede viajar también es el mal llamado embolismo graso, porque lo que no viaja la grasa, y no es la que se atora, sino que son fragmentos de médula ósea o de hueso, los que van a estar viajando y se van a enclavar en la circulación. Pero así se llama, embolismo graso, pero en realidad no es grasa. Entonces vamos a ver rápidamente algunas de las características principales de estos tipos de embolismos. Entonces vamos a comenzar con el más común, que es la tromboembolia venosa. Entonces ya dijimos que las dos grandes manifestaciones clínicas es o que hace trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores o nos hace embolismo pulmonar. Algo importantísimo es que a su vez la gran mayoría de los embolismos pulmonares se originan de la trombosis venosa profunda. Entonces hasta 30% de los pacientes con TBP pueden tener embolismo pulmonar sintomático. Y el resto lo va a presentar asintomático. La trombosis venosa profunda afecta a 1 por cada 1000 personas año, entonces tiene una incidencia elevada y explica hasta 50,000 muertes al año, el embolismo pulmonar. Entonces es una importante causa de mortalidad. Y pues siempre nosotros en el contexto clínico lo estamos viendo, ¿no? Todo paciente con estado crítico, cuando empieza con dificultad respiratoria, taquicardia, etcétera, lo inmediato que piensa en uno es un embolismo. Entonces los factores de riesgo, básicamente, ya dijimos que el sitio más frecuente de la trombosis venosa profunda es en las venas profundas de los miembros inferiores, en especial del hueco popliteo hacia abajo. Ese es el sitio más predilecto donde vamos a tener la formación de los trombos, el hueco popliteo. Entonces, los factores de riesgo pues van a ser aquellas alteraciones, como ya vimos, que van a modificar nuestra tríada de Virchow, que van a favorecer que haya alteraciones en el flujo, que haya un estado procoagulante y que haya daño o activación del endotelio. Entonces, estos factores de riesgo son la estasia venosa. Esto generalmente es consecuencia de obesidad, de insuficiencia cardíaca congestiva, de insuficiencia hepática. Traumatismos también pueden formarlos porque tenemos daño endotelial directo, entonces esto va a activar la coagulación. Cirugía, porque también tenemos todos esos antecedentes. Vamos a tener la éstasis porque el paciente no se puede mover porque está encamado al menos un día de que se operó. No va a estar en bipedestación, entonces no va a estar bombeando y favoreciendo el retorno venoso, entonces se va a estancar. Y aparte, pues va a tener un estado de proinflamatorio en todo su organismo como recuperación de la cirugía. Entonces esto va a favorecer la activación del endotelio. Otros factores de riesgo son el embarazo. El embarazo es un estado hiperestrogénico y los estrógenos tienen gran capacidad procoagulante. Y también alteran muchas cosas en la función hepática. También favorece que se presenten menos factores anticoagulantes sintetizados en el hígado. El envejecimiento, pues también, ya cuando estamos listos, también son un estado proinflamatorio que favorece esto. Y hay cánceres incluso que producen muchos factores procoagulantes. Ya les mencionaba el ejemplo clásico, el síndrome de Trousseau,
páncreas, que secreta, no se sabe qué secreta, pero secreta un factor procoagulante que provoca que la mayoría de los pacientes, o una buena parte de los pacientes, tengan trombosis en algunos sitios. Y ese puede ser incluso el síntoma cardinal. Puede empezar con una trombosis y ya cuando lo investigas tiene un cáncer por ahí. Este es el cuadro clínico de una trombosis venosa profunda, en la cual, pues, al tener coartada el retorno venoso de la circulación, pues vamos a favorecer que se congestione, ¿no? Entonces se va a empezar a llenar de líquido ese sitio. Entonces este líquido va a escapar del ambiente intravascular al extravascular y, pues, dependiendo de las etapas, a veces va a ser trasudado, a veces va a tener cierto contenido de hematíes, etc. Entonces, pero el cuadro clínico es este. Tenemos un miembro inferior que está aumentado de volumen. Si lo palpamos está todo edematoso, está eritematoso, duele mucho y puede tener esos cambios de coloración porque, como les digo, puede haber hemorragias o microhemorragias. Entonces puede sangrar y pueden ver ya sea manchas de color hemático rojas, pero si estos crónicos se empieza a degradar, pues lo vamos a ver ya un poquito más amarillitas, cafecitas, ¿no? Creo que nadie le va a Cruz Azul, no va a tener chiste. Algo importantísimo, ¿recuerdan los signos clínicos para diagnosticar o para sugerir que podamos tener una trombosis venosa profunda en la pantorrilla? Tiene que ser dolor urente, ¿no? Tipo urente. Ajá, ¿qué más? ¿Cuáles signos hacen ustedes? Omans, ¿sí? ¿Y qué otro? No. Olo, ajá. O la talopercusión, ¿qué otro? Y en todos esos signos, ¿qué se imaginan que están haciendo ustedes? Compresión, están aplastando la vena directamente, lo están estimulando. O cuando levantan la pierna, están haciendo que se estire el vaso. Si hacen la talopercusión igual, están haciendo eso, están fomentando que se estire, no se elongue ese vaso. Entonces, ese vaso que está dañado, que tiene ahí los factores inflamatorios, coagulantes, etcétera, lo estamos manipulando, entonces duele. Entonces, básicamente lo que están haciendo es tratar de ver si ese vaso está doliendo. Y esa sería su presentación clínica, este aspecto macroscópico, y ustedes cuando exploran van a tener esos signos de que es un vaso que está doloroso. ¿Qué prosigue? Pues hacer un estudio de imagen para ver por qué tenemos este pie así. Entonces lo inmediato hacen un ultrasonido y en el ultrasonido pues ya van a identificar, siempre les van a arrastrar el hueco popliteo y todas las venas por ahí y van a identificar que está el trombo. Doctor, ¿y por ¿Sí? qué se pierde la vellosidad? ¿Cómo la vellosidad? ¿El vello? Puede ser por atrofia, por compresión, pero eso sería ya un poco crónico. Sí, o sea, porque como sale mucho líquido, eso comprime a la piel, comprime las estructuras adyacentes y pues se atrofia. Se empiezan a perder. Bien, ahora, el otro que sí es más difícil de diagnosticar, pues es el embolismo pulmonar. Entonces, se supone que tiene una presentación clínica que es característica. El problema es que esta presentación es raro que aparezca. Entonces, la triada de la presentación, bueno, ahorita la vamos a ver, pero las presentaciones clínicas que puede tener son estas. Podemos tener disnea, con o sin dolor de tipo pleurítico y hemoptisis. Podemos tener inestabilidad hemodinámica y síncope, que es una de las más comunes. O un cuadro clínico que va a asemejar una neumonía medio insidiosa o una insuficiencia cardíaca, especialmente en los pacientes ancianos. Entonces va a tener leve disnea, leve tos, pero esta va a ser seca. A veces va a tener taquicardia, va a tener picos febriles, etc. Entonces ahí lo tienen que sospechar también. Entonces, básicamente la fisiopatología del embolismo pulmonar va a ser básicamente que va a aumentar la presión del sistema circulatorio del pulmón. En especial, va a favorecer que aumente la presión en la arteria pulmonar y en el ventrículo derecho. Entonces, nos va a dar una especie de insuficiencia cardíaca derecha. Y cuando tenemos una insuficiencia cardíaca derecha, pero tenemos el antecedente, sabemos que su origen es pulmonar, se le llama cor pulmonale. Y de estos hay dos tipos o dos fases, un cor pulmonale agudo y un cor pulmonale crónico.
La única diferencia es el tiempo y los cambios que va haciendo en ambos sistemas. Entonces, pues básicamente es eso. Dependiendo de la cantidad de circulación que se bloquee, va a aumentarme en cierto grado esa presión pulmonar, en especial de la arteria y del ventrículo derecho. Y eso nos va a dar lugar a una falla del ventrículo derecho y por lo tanto a un colapso circulatorio. Esta sí es la triada. Entonces, la triada del embolismo pulmonar agudo es disnea, dolor de tipo pleurítico, que es un dolor punzante, que exactamente es al inspirar, y taquipnea, una frecuencia respiratoria elevada, más de 20 por minuto. Esta triada tiene una sensibilidad del 97%, pero no es nada específica. Entonces, en un paciente despierto, que pueden interrogarlo y pueden explorarlo muy bien, lo cual no es muy raro en un embolismo pulmonar. Si tiene esta triada, es muy probable que lo tenga. Entonces ya le harán una prueba más específica. Si tienen ese paciente despierto y todo lo explora muy bien y no tiene la triada, es muy poco probable que tenga la enfermedad. Entonces así es como pueden utilizar esos valores para evaluar una prueba. Entonces, el problema con el embolismo pulmonar ya dijimos que muy pocos pacientes, menos de la mitad, tienen esta triada diagnóstica, porque la mayoría van a estar en estado crítico, no van a poder responder al interrogatorio y la exploración pues no va a ser tan fiable, porque pues a lo mejor tiene también derrame pulmonar, no sé, entonces es más complejo. Entonces, las pruebas diagnósticas que existen, no hay un estándar de referencia para diagnosticar, bueno, sí existe, es el angiograma, pero nunca va a ser un angiograma pulmonar. No vas a meterle un medio de contraste, un vaso que puede estar tapado, ni nada de esto, entonces, pero ese es el estándar. Entonces, no existe realmente, podemos decir que en la práctica no existe un estándar de referencia para poder diagnosticar bien la embolia pulmonar. Entonces, las pruebas que nos pueden ayudar son estas. Todas tienen sensibilidad y especificidad variables. Pueden encontrar muchísima literatura que les va a apoyar una sobre otra y viceversa, pero hasta hoy no hay ninguna que sea mejor. Entonces se puede hacer un ataque con ventilación-perfusión, se puede evaluar el ensanchamiento del gradiente arterial de presión de oxígeno, se puede hacer la radiografía de tórax, lo que esperarían ver es ese signo de Westermarck, que es la pérdida de los vasos periféricos. O sea, se ve como en la parte central se ve congestiva la vasculatura y de repente hay como si lo cortaras. De repente hay un área donde súbitamente ya no ves vasculatura. Obviamente tenías que tener un paciente, agarrarlo en agudo para que esté congestivo todo y nada más vieras el defecto. Y una placa de supercalidad, ¿no? Entonces realmente no sirve la radiografía de tórax. El electrocardiograma muestra alteraciones que me van a traducir insuficiencia cardíaca derecha. Entonces cambios en el segmento ST o en el T que no son específicos. La llamada P pulmonar, es una P más grandota y picuda. Y el dímero D, que ya habíamos dicho que es un producto de la degradación de la fibrina. Entonces es un marcador indirecto que me indica que hay trombosis en algún sitio. Entonces cuando es mayor de 500 microgramos mililitro es sugerente del diagnóstico, con la clínica que vaya de acuerdo, ¿no? Este es el estándar de referencia, un angiograma pulmonar, y ahí se ve claramente cómo tenemos toda la vasculatura conservada que va hacia el lado izquierdo y la del lado derecho pues no está, sobre todo en la superior, ¿no? Parece que en la inferior hay como un hilito ahí, pero lo superior está cortado completamente. ¿Y cómo se ve anatómicamente? Se ve como un trombo, los cuales ya hemos visto en las clases pasadas, que lo vamos a tener ahí enclavado en algún sitio de la vasculatura. Entonces, ya les comentaba que a veces, cuando cortamos los pulmones, casi siempre va a haber coágulos ahí, lardáceos, coágulos post-mortem, que nada más son hemáticos. Entonces, cuando vemos esto, pues hay que tratar de desprenderlo. Si se desprende fácilmente, casi seguro que no es trombo. Si lo empezamos a aplastar, se va a deshacer en sangre, entonces seguro que no era trombo. Pero si está como este, que está ahí enclavado, que es de diversos colores, y si lo corto y veo las líneas de SAN, podría decir que ese es un coágulo premortem. Es un coágulo que sí tenía el paciente cuando estaba vivo. Y este se llama trombo cabalgado, porque está ahí cabalgado sobre la división de las pulmonares.
¿Y cómo se ve la zona que sufrió la tromboembolia pulmonar? Pues se va a ver una zona de infarto. Este es el vaso, y si se fijan bien, adentro hay una formación de color violeta, que debe ser el trombo. Y como la parte que estaba irrigando ese vaso, pues se necrosó. Entonces ahí tenemos un cambio de coloración importante que tiene una forma triangular y que nuevamente el vértice está apuntando el vaso que está ocluido, si recuerdan, ¿verdad? Bien, ¿y por qué se verá rojo? Porque es un evento muy agudo. Si dejáramos pasar el tiempo en este mismo infarto, se pondría blanco, con la reabsorción después de los componentes hemáticos. Pero es raro que lo veamos, porque si vemos un infarto pulmonar, lo más seguro es que está muerto el paciente. Bueno, el 2, la embolia grasa. Como ya mencionamos, la embolia grasa no es una embolia de grasa como tal, sino es una embolia de hueso o de médula ósea. Entonces, es más común que ocurra en pacientes politraumatizados como el que vimos, y lo más común también es la asociación es que sea múltiples fracturas y que muchas involucren la pelvis o huesos largos, y eso es porque es donde encontramos mayor cantidad de médula ósea que no está tan envuelta de hueso compacto, o sea, son huesos de una médula un poco más amplia. Entonces, eso se fragmenta y es lo que empieza a migrar a la circulación. Otras etiologías son quemaduras, osteomielitis, pancreatitis. En la pancreatitis sí es calcio o grasa. La diabetes mellitus, pero más que nada es complicaciones porque ya tuviste trombosis o infartos arteriales, eso se necrosa y se deshace y se empieza a migrar. Y la liposucción también, ahí sí es grasa. Al estar haciendo la canulación de la grasa y al estarla empujando, pues en algún momento el instrumento lo mete a un vaso sanguíneo y por ahí va la circulación. Bien, entonces, ¿cuál es la clínica? Es la misma clínica del embolismo pulmonar. Para todas es la misma clínica. Lo único que nos da la diferencia es lo que lo produjo, y entonces esto lo vamos a obtener de la historia clínica. O sea, vamos a tener que tener muy alta sospecha clínica para pensar cuál es el tipo de embolia. Pues vas a tener un paciente que va a estar igualito: taquipnea, dolor pleural, disnea, y va a tener antecedente del politraumatismo, las contusiones importantes, bla, bla, bla. Entonces así voy a sospechar que tiene el embolismo pulmonar. La embolia gaseosa ocurre posteriormente a varios fenómenos. Básicamente puede ser o porque de alguna manera se inocularon gases o aire a los vasos sanguíneos, o las propias sustancias gaseosas que circulan en la sangre, como el oxígeno, el CO2, nitratos, etcétera, aumentan mucho su volumen y forman como una masa. Esos son los dos mecanismos por los que podemos tener el embolismo gaseoso. Entonces, en cuanto a los que involucran que pongamos aire en la circulación, generalmente pueden ser procedimientos quirúrgicos como la neurocirugía o la laparoscopía. En la neurocirugía pueden hacer navegación insuflando aire en la cavidad craneana para que les permita ver mejor y navegar mejor. Entonces puede ser que haya una ruptura no percibida de algún vaso y por ahí se empiece a meter gas. La laparoscopía también, recuerden que ustedes funcionan en el abdomen, meten una cánula y lo primero que inyectan es gas para levantar las asas intestinales. Entonces en la laparosis estamos insuflando gas realmente para separar estructuras y que permita mejor visualizar todo lo que están haciendo ahí los laparoscopistas. También puede haber una lesión vascular inadvertida y por ahí se puede meter gas. La ventilación mecánica con presión positiva, cuando le meten mucho PIP hasta el ventilador, también pueden favorecer esto. Pueden romper vasos, pueden romper alvéolos y por ahí se mete el oxígeno, que aparte está a presión, pues más fácil. Y por cateterización venosa, es un evento muy raro, pues se dice que puede ocurrir hasta en cada 3,000 procedimientos. Y la otra pues son el mecanismo de compresión y luego descompresión súbita. Entonces un paciente, por ejemplo los buzos, ya ven que van a profundidades impresionantes,
Si lo sacaran rápido, sin meterlo antes en cámaras de descompresión, podríamos favorecer eso. Otros ejemplos serían los que van al espacio y todo eso, o los que van a grandes alturas y suben muy rápido, que casi nadie lo hace, pero hay gente superdotada que sí puede subir muy rápido. Está expuesta a que le pase esto. ¿Qué otro ejemplo? Una cámara hiperbárica súper mal manejada también me puede dar uno de estos embolismos. Entonces, eso decían sus factores de riesgo, un paciente que tuviera esos antecedentes. ¿Y cuál es la clínica? Pues lo mismo, son los mismos del embolismo pulmonar. Todos son signos inespecíficos que van a hablar de una insuficiencia arterial pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, y bla, bla, bla. Sí, miren, ahí está. Esa es la que entra las máquinas. Y es que luego están mal. Se supone que esos son los que tienen respaldo, pero luego están mal. Y entonces el diagnóstico lo mismo. Alto índice de sospecha, sobre todo del antecedente. Por lo demás va a ser lo mismo que vamos a hacer para cualquier embolismo pulmonar. Y la del líquido amniótico, pues su nombre lo dice, pues es una complicación del embarazo. Generalmente va a ser un parto distóxico, en el cual vamos a tener mucho desgarro vascular, poco control vascular, y pues se puede ir el líquido amniótico ahí por los vasos que salen. Entonces se puede presentar en cada 1 a 8,000 o a 80,000 embarazos, entonces es una rareza. Es más común en multíparas y, como les digo, es generalmente una complicación de un parto difícil, entonces puede ser asociada con placenta previa y una presentación fetal anormal, ¿no? La mortalidad pues es para la mamá principalmente, hasta 80%, pero también el fetal puede tener 40% y sobre todo va a ser cuando esté en el trabajo, ¿no? Ya si el bebé ya salió y está bien, pues ya la libró. Entonces, otros factores de riesgo: pacientes añosas, que tienen separación prematura de membranas, gestación prolongada, o sea, más allá de van en 38, ¿no? Parto laborioso tormentoso, que uses estimulantes uterinos, un feto macrosómico y bla, bla, bla. Entonces, la clínica, lo mismo, nada más que aquí va a ocurrir durante el parto o el posparto inmediato, y vamos a tener otra vez los signos de insuficiencia respiratoria aguda, puede haber el dolor y bla, bla, bla. Entonces, la misma clínica de un EBC, de un embolismo pulmonar.